económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy martes 29 de noviembre del año 2022, avanzando ya, casi cerrando, por decirlo de alguna manera, el año muy ajetreado con mucha información, por supuesto, a nivel internacional, nacional, y lo que nos depara para el año 2023 también un poco de incertidumbre, pero con mucho optimismo por sobre todo. Trabajamos hoy como siempre, Priscila, Mirna, Ángel, le mandamos un saludo muy especial a Josema, que seguramente lo vamos a tener en los próximos días también, y los compañeros lo vi a Rodrigo. A Lorenzo le envío saludos, pero no lo vi, pero seguramente están también por ahí. Y por supuesto a todo el plantel de Radio 1000. Y aquí en mesa ya me acompaña como todos los días mi dupla, mi compañero Horacio Laves. ¿Cómo estamos, Horacio, alias Acho? Hola, Prince, ¿qué tal? Un gusto estar acá. También un saludo a toda la audiencia. Y bueno, mientras estaba hablando, pensaba, Prince, qué gusto tenerte de vuelta. Gracias. Qué gusto tenerte de vuelta. Así que te volvemos a dar la bienvenida. Gracias, y un placer, por supuesto, compartir contigo mesa, como todos los días, Horacio, el señor de las noticias económicas. Así que enseguida ya le vamos a dar la posta para hablar a grandes rasgos lo que está pasando a nivel internacional y por sobre todo aquí en Paraguay. Y también le doy la bienvenida a casi nuestra compañera de todos los días, ya le está tomando el gusto, a Dominica Zavala, gerente general de la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Cómo estamos, Dominica? Hola, Prince, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de vuelta a tenerte por acá, felices, estuvimos acá. La verdad que no fue lo mismo la semana pasada sin vos y te extrañamos mucho. Gracias. Y un gusto estar de vuelta acá y encima compartir acá el piso con alguien muy especial para mí, que fue mi compañera de Dende y una gran mujer. Así que después te dejo que le presentes a ella. Ya le vieron, de hecho, porque la gente nos está viendo por el canal de YouTube 1000 Noticias AM, así que lo ven en vivo. Y por supuesto nos escuchan por la emisora de Radio 1000 AM también. Y evidentemente lo pueden hacer online. Ya le doy la bienvenida a Andrea Picasso, allá
coordinadora general de Becal. Buenas tardes, Andrea. Imagino que es buenas tardes, porque ya almorzaste o todavía te puedo decir buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, tardes. Prince, ¿no? Yo siempre lista acá para compartir con Dominica y con Horacio también, qué gusto conocerla. Horacio, sí, Dominica, mi compañera, ya venimos trabajando y hablando, y también a vos, y poder compartir en esta tarde con su audiencia, genial, un poco de las oportunidades que hay desde Becal. Por Y supuesto. acá Horacio va a estar anotando todo. Sí, ya tenés ahí Todos los pasos. tu notita, ¿verdad? Sí. No, pero muy interesante el programa que vamos a compartir hoy con Andrea, Dominica y Horacio, por supuesto, y con la audiencia. Y le pedimos que nos pueden enviar, y recordarle a la gente que pueden enviarnos sus mensajes al 0994-674-000. A mí ya me caen algunos, Andrea, yo te digo, ya tengo así Y en también lista. instarle a todos los estudiantes que nos están Por escuchando supuesto. para justamente este es el momento de tener mano a mano a Andrea para hablar un poco sobre todas las oportunidades que existen de formación tanto local e internacional en todas las áreas que son prioritarias para el país, cuáles son los requisitos y también un poco cuáles son las oportunidades que existen hoy que no existían antes, ¿no? Entonces eso también es un tema muy interesante. Una apuesta que viene haciendo Becal desde hace 7 años, apostando por sobre todo al capital humano en Paraguay, así que vamos a hablar con Andrea sobre ese tema. Pero te pido 5 minutitos, Andrea, porque no podemos abstraernos de lo que está pasando a nivel nacional en materia económica, y ya le paso la posta a Alfredo, te iba a decir. A Horacio, mira, tuvo un lapsus ahí porque lo tuvimos ayer, Alfredo. A Horacio, ¿qué está pasando? Están tratando el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2023, una ley muy importante, de hecho la más importante a nivel local. Así mismo, Prince, se viene ya batiendo hace varios meses, y como todos los años también el presupuesto general de la Nación. Y bueno, ya fue propuesto por el Ministerio de Hacienda, ya ha pasado por la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Ahora la Cámara de Diputados, con una media sanción del presupuesto de 14.838 millones de dólares, fue el presupuesto que le pasó al Senado, y hoy el Senado de las 9 de la mañana se encuentra en sesión ya votando y debatiendo justamente la aprobación o la en contra, el voto en contra con respecto al presupuesto dirigido para cada ministerio, para cada sector del gobierno. No tiene todavía resultados, porque esto evidentemente toma tiempo cuando empiezan a analizar, dependiendo de si lo analizan como el presupuesto o el proyecto que fue planteado por diputados o por el Ejecutivo. Ellos le hacen algunas modificaciones. No tenemos todavía resolución. Así mismo, tenemos algunos datos, Prince, tenemos varios datos que ya fue compartiendo la cuenta de Twitter del Senado. Y nada, si me da unos minutos, me gustaría compartir con la audiencia por orden de qué tan grande es el presupuesto aprobado para cada ministerio. Vamos a ir compartiendo. El presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia fue aprobado con un monto de 1.133 millones de dólares, que representa el 7,6% aproximadamente de lo aprobado, de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados. El presupuesto del Ministerio de Salud y Bienestar Social fue aprobado por 1.113 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue aprobado por 946 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Interior por 465 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Defensa por 299,2 millones de dólares. A la Presidencia de la República se le dio un monto aprobado de 122,7 millones de dólares, representando un 0,83% de la media sanción pasada al Senado por la Cámara Baja. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores llegó a un monto aprobado de 93,9 millones de dólares. Podemos seguir con el Ministerio de Justicia, que llegó con un monto aprobado de 60,5 millones de dólares. El presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados con 35,3 millones de dólares, representando el 0,24%. A la Vicepresidencia de la República se le dio un monto aprobado de 1,7 millones de dólares, representando apenas el 0,01%. Y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, un monto aprobado de 70,1 millones de dólares, mientras que por último ya al Ministerio de Industria y Comercio se le dio un monto aprobado de 13,3 millones de dólares. Como vemos, los ministerios de mayor peso dentro del presupuesto siguen siendo obviamente educación y salud. Y el debate siempre se está centrando en los gastos rígidos, porque evidentemente un aumento en el componente de los gastos conocidos como rígidos, estamos hablando sobre todo remuneraciones,
vuelve muy rígido el presupuesto general y se hace casi imposible de manejar en estas condiciones, porque recordemos que las cuentas públicas vienen atravesando una situación muy complicada y que el objetivo principal que tiene hoy por hoy el Ministerio de Hacienda es converger al famoso déficit fiscal como lo estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal. Del 1,5%. Correcto. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, pero sabemos que el Congreso es el que finalmente toma la decisión más fuerte en este contexto y en esta situación, y que esperemos que prime la prudencia y la responsabilidad. Totalmente. Y viene siendo un presupuesto que generalmente, como suele ser en años de campaña electoral, suele ser bien debatido, bien escrutinado también. Y bueno, veamos cómo esto avanza, pero sí, está bien fuerte el debate por justamente, Prince, lo que comentabas de los gastos rígidos, también del aumento salarial a los distintos sectores. Así que bueno, no sé a dónde va, pero yo creo que no pinta nada bien. Esperemos que haya un cambio de timón o de suerte en ese sentido. Así es. Andrea, nos metemos ya contigo de lleno y recordamos que estamos en compañía de Andrea Picasso. Ella es coordinadora general de Becal y hoy la tenemos para hablar sobre formación de capital humano avanzado para Paraguay. Pero antes de empezar, Andrea, a mí me gustaría que la audiencia recuerde, se sitúe, ¿qué es Becal? Perfecto. Becal es el Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior. Entonces, financia, puede fondear, digamos, todo lo que es posgrados como misión. Entonces, cuando hablamos de posgrados, hablamos de maestrías, doctorados y postdoctorados. Esa es la misión de Becal. Pero les voy a contar además que tenemos otras modalidades complementarias, les llamamos, justamente porque, por un lado, para dar ese impulso a que la gente quiera salir, algunas becas de intercambio de grado para estudiantes universitarios, y vamos a hablar seguramente más a profundidad de también otra oportunidad que tiene Becal, que son las becas de idiomas en Paraguay. ¿Por qué es esto importante? Bueno, entendemos, conocemos nuestra realidad y muchas veces el idioma es una barrera para que paraguayos puedan salir al mundo. Entonces también Becal ofrece, entendiendo y tratando de cerrar brechas, algunas becas de nivelación de idiomas en el país. Pero dado que ustedes estaban hablando ya de presupuesto, sí, acá estoy escuchando y quiero compartir con su audiencia. A ver, Becal es un esfuerzo de política pública que ya lleva 7 años. Es una decisión de gobiernos, ya podemos decir, ya ha pasado varios gobiernos, van más, 3 incluso con el periodo de diseño de Becal, la implementación ahora que viene siguiendo. Vamos apuntando a una nueva fase de Becal que se va a iniciar el año que viene, ya iríamos por el 4º periodo de gobierno. Entonces, este esfuerzo de política pública, ustedes saben que Paraguay tiene unos fondos blindados para la educación, que es el FEI. Entonces, parte de eso va para Becal, entendiendo la importancia del capital humano avanzado, el impacto que va a tener. Y siempre hablo de esto porque para un país como Paraguay es realmente un esfuerzo importante frente a muchas necesidades en todos los sectores, que los gobiernos hayan destinado estos recursos blindados a la educación a un programa para como Becal, capital humano avanzado. Ya como misión, decía, es los posgrados, es decir, maestrías, doctorados y postdoctorados. Es un esfuerzo importante. Cabe resaltar, Andrea, yo recuerdo cuando yo estaba, me fui a hacer mi maestría, Paraguay nos había quedado, o sea, nosotros nos habíamos quedado fuera de la Chevening. Creo que habían 2 puestos en ese momento cuando Inglaterra había, después de la crisis financiera, había reestructurado las becas que iban a dar, y Paraguay nunca había sido en ese momento prioritario. Había, creo que también así 1 o 2 becas para Estados Unidos. O sea, realmente hoy en día pensar en conseguir una beca para ir a estudiar afuera no es imposible. En ese momento era absolutamente difícil. Había 2 o 3 becas que eran realmente para Paraguay. Una era en Estados Unidos, una era para Europa, y no había información, no había feria de universidades, no había información sobre todas las distintas áreas donde vos te podrías especializar. No había un puente, era tan lejos. Entonces yo me acuerdo, yo fui la primera que tomé el crédito de la FD, que era el crédito para posgrado, que era 10 años. Entonces, digo nomás cómo ha cambiado realmente la implementación de una política pública. ¿Y cuántos graduados tienen hoy en día hecho posgrado, que es la huella de Becal? Que es la huella de Becal. Y posgrados es alrededor de 1000. Enorme.
es enorme para un país como Para un Paraguay. país como el nuestro es enorme. Es enorme porque estás hablando de excelencia académica, de que los paraguayos llegan a las mejores universidades del mundo. Hoy que le está dando una oportunidad de financiarle para llegar, porque muchas veces uno puede llegar con una ayuda financiera y no necesariamente con una beca full, ¿no? Totalmente. Y eso no es un tema menor, porque cuando, por ejemplo, yo me remonto a mi experiencia, nosotros teníamos... Era impresionante ver Colombia, porque ellos tenían Colfuturo y de distintas modalidades, con el sector privado, sin el sector privado, realmente tenías en todas las disciplinas, medicina, seguridad, economía, sociología, y ver que eso se da en el Paraguay, qué sé yo, ahora 10 años después, ¿verdad? Sí, Colfuturo, que es un par, Colfuturo tiene ya más de 30 años y ha hecho un impacto tremendo en Colombia. Tiene producto con todos los bancos hoy. Absolutamente, y ahí también apunta Becal, les voy a ir contando de eso. Pero en realidad eso que mencionaste es absolutamente cierto. Para mí Becal se define como oportunidad. Hay programas de becas sumamente prestigiosos ya de muchos años a nivel global, como el que mencionaste, Chevening, que es de la Embajada Británica. Que también ha aumentado las oportunidades y los partnerships con ustedes. Eso les voy a contar. Claro, Chevening ya está hace años y es sumamente prestigioso en el mundo, ¿verdad? Hubo un corte en Paraguay. Fulbright, la misma cosa, que es de la Embajada Americana. Hoy no solo tenés las convocatorias de Becal. Además tenemos estos partnerships, estas asociaciones, estos socios estratégicos como programas de becas de mucho prestigio, Chevening, Fulbright y otros más, porque tenemos con Francia, con Alemania, con Canadá. Entonces no solo está Becal, sino que se amplió muchísimo la oportunidad. Antes, Chevening, Fulbright, 2 o 3, 5 cupos por año para el país. Y era, no solamente, 20. a veces inclusive era para la región nomás. Había para Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, eran algo así como 2 puestos. Sí. Y hoy tenemos para Paraguay, porque a medida que tienen un socio importante, ellos también suman. Hoy tenemos solo Chevening 5, más 10 o 15 de Becal. Entonces solo Chevening y Chevening Cal es 15 por año. Igualito con Fulbright. 5 nomás era Fulbright. Más 10 o 15 por año de Becal con Fulbright Cal. Tener otros 15, 20. Más todos los de Becal. Es enorme. Y ahí las aplicaciones, ¿qué tal están? ¿Son muy numerosas? Son muy numerosas y esto también es algo a destacar. Claro, siempre ubíquense nomás antes de Becal, 7, 8 años atrás, ¿verdad? No había suficientes personas con maestría. Hoy, después de estos años, que quieran apuntar a un doctorado. En la última convocatoria que acaba de cerrar, llenamos los cupos de doctorado y postdoctorado. Esto realmente va a tener... Y hay que pensar que los cambios... nunca me voy a olvidar, yo tuve una profesora, me decía, ella fue ministra de educación en Israel, y estaba dando clases de educación, de los cambios de paradigmas que existen. La inversión en educación es la inversión más ingrata que puede recibir un agente de política pública, porque los cambios lo ves recién en 10 años, en 15 años. Y estoy pensando nomás, desde la gestión de Becal, realmente ahora, o sea, los cambios que vos estás conversando son cambios que recién uno puede sentir después de 5, 8, 10, 15 años realmente. Totalmente. Para poder medir los efectos. Entonces, no solamente medir los efectos de esa persona que se va a estudiar afuera, que vienen las ideas, que viene con todos esos contactos afuera y con esas ideas, sino que se integra de vuelta al mercado laboral y que después, futuramente, van a ocupar espacios de liderazgo en sus empresas, en el sector público, en sus distintas asociaciones. Totalmente, totalmente. Y eso pues es lo que se está generando, este ecosistema que se viene dando al momento del retorno, y hay una evolución que se dio en el mercado laboral paraguayo. A ver, cuando empiezan a llegar las primeras convocatorias a retornar, a volver con su título, primeras convocatorias de maestría de Becal, era como que el mercado, empresas que en Paraguay son mayormente pymes familiares, en su mayoría, pymes familiares. ¿Para qué quiero un egresado del exterior? Hoy, a los 7 años de Becal, la demanda es por un Becal o por alguien que haya estudiado en el exterior. Entonces también fue una evolución, una adaptación del mercado laboral paraguayo. Y son cambios que se van a dar, no, por supuesto, no en el cortísimo plazo de 1 o 2 años, pero sin duda se están generando. Otra cosa que también estamos apuntando es, a ver, nos decían evaluaciones que hemos hecho a las primeras fases del programa. A ver, en Chile hay, además de Chile también tiene un programa súper exitoso de becas al exterior, pero también tiene
doctorados, muchos doctorados nacionales. Entonces la nueva fase de Becal que se viene desde el año que viene también apunta a ir pensando en algunos doctorados nacionales. Siempre va a estar Becal al exterior con oportunidades en las mejores universidades del mundo, pero también la oportunidad de traer un poquitito de eso al país, a sus diferentes regiones. Bueno, y esperemos también que bueno, la gente que va, que vuelve, también tenga un impacto muy positivo en el mismo sistema educativo. Hablando en la universidad, en los colegios, es valiosísimo tener profesores que hayan pasado por un posgrado, por un masterado, profesores que realmente hayan leído, que sepan el tema, que tengan mundo, como se dice. Para el alumnado eso es valiosísimo. Claro, porque eleva el nivel, ¿verdad, Andrea? Absolutamente. Tenemos láminas que me gustaría compartir con la audiencia que trajiste para hablar y adentrarnos en números, porque a la gente también le gustan los números. Entonces no podemos abstraernos porque el progreso y la evolución que ha tenido Becal, como ya lo ha destacado Dominica, ha sido de manera impresionante, y puedo decirlo con mucho orgullo porque veo y conozco gente que, aparte de Dominica, también ha salido al exterior y ha traído conocimiento y ha compartido evidentemente en el país. Eso queda. Así que ahí tenemos los compañeros de control, justamente nos están apoyando con esto. Dice: más de la mitad de los padres de los beneficiarios o de los becarios de Becal no posee formación universitaria. Esta es una realidad que se trata de revertir de alguna manera con este impulso que se da desde Becal, Andrea. En realidad lo que también muestra es cómo se van dando las oportunidades, cómo se van generando. Por ahí personas que son los primeros en su familia que llegaron al nivel universitario, sí, y a través de esta oportunidad de financiamiento de Becal, no solo han llegado ahí, sino que han salido al exterior a estudiar un posgrado. Entonces sí es muy bueno este impacto que se está dando. Permite pasar esa brecha, ¿verdad? Que se da, ese acceso. Sí, yo hablando con mis padres, con gente de la generación pasada, podemos decir, para no apuntar dedo a la edad, hablaba con ellos y bueno, ellos tuvieron la bendición de poder haber estudiado, llegado a nivel universitario. Pero me decían, nosotros nos quedamos hasta acá, terminamos la universidad y trabajamos. Ahora el joven estudia, sale del colegio, sale de la universidad y ya quiere salir afuera. Está en su chip, está en su cabeza que sí o sí va a salir. Algo que antes no había. Ya es un cambio de paradigma. Y te digo porque me pasó a mí cuando yo hice mi maestría en 2011... Y no sabías dónde encontrar. Te ibas a la página web del Banco Mundial a buscar la beca que era con Japón. Sí. Y habían 3 becas para la región o para Paraguay. Hoy en día vos tenés una página web que tiene toda la información y ya está. Es una institución que tiene todas las alianzas. O sea, una persona que se va así como vos, que sos estudiante de economía, ya sabe, ok, yo voy a terminar mi carrera y voy a aplicar Becal. Ya tenés un camino institucional formado para tu formación. Ya tenés los recursos. Antes eso no existía y eso se dio en menos de 10 años. Sí. O sea, es un cambio muy fuerte. Ahora, el próximo paso yo creo que es cómo vos integrás a este capital humano para realmente incrementar la productividad del país y para generar los cambios que necesitamos generar en el país. Esos cambios que deben darse con la articulación. Yo quiero hacer foco para las siguientes fases de Becal en articular con otros actores que están trabajando por ahí también muchas cosas, muchos puentes que construir aún, muchas oportunidades abiertas aún, por ejemplo, con las universidades nacionales. Hay todo un tema con el CONES. Después tenés CONACYT. Nosotros hoy estamos trabajando muy de cerca con CONACYT, que tiene varios programas. Mira, te menciono el de repatriados para traer investigadores que están en el exterior que regresen al Paraguay, el PRONI, que es el de incentivo a investigadores, ProInnova, donde tienen la posibilidad de financiar un agente de innovación en una empresa, ¿verdad? Y ellos como que por 2 años pueden cubrir un buen nivel salarial de un agente de innovación para empresas de los diferentes sectores del país, ¿verdad? Tecnología, otros, ¿verdad? Entonces, esa articulación yo creo que se está dando. ¿Qué otra cosa generó Becal en estos años? Partnership, ¿verdad? Pero además, tenés hoy comunidades como Becas PI, Aplica PI, que hacen mentorías a los becarios. O sea que ya son sistemas que se engranan a tu propio sistema. Sí, sí. Pero vos nombraste algo que no me parece menor y que no podemos dejar pasar, porque hablemos un poco de las barreras, ¿no? Sí. Y acá voy a hacer un poco la abogada del diablo. Existieron muchas barreras para muchos estudiantes y académicos principalmente que hicieron sus doctorados en el exterior para poder incorporarse como profesores de las universidades nacionales y también como investigadores, ¿no?
¿Qué está haciendo hoy en día? ¿Qué se está haciendo para poder reducir esas barreras y poder integrarlos rápidamente? Porque mucha gente que se fue a hacer su doctorado en el exterior porque no pudo convalidar acá, no pudo utilizar su doctorado. Sí. Y eso es una barrera. Esas barreras de ingreso también es algo que nos permite integrar el capital humano, más todavía en el sector de la academia, ¿verdad? Y que es al final donde más queremos, sobre todo esta parte de doctorados, ¿verdad? Y han retornado, te cuento, a la fecha han retornado alrededor de 40 doctores, personas que se han formado con un doctorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inversión es por lo menos 3 a 4 años. Hoy en día, y lo que estuvimos haciendo en estos últimos meses es suscribir convenios con las diferentes universidades nacionales. La Universidad de Asunción, la de Concepción, la de Itapúa y demás, de modo a que tanto su plantel académico y docente pueda ir a formarse, ¿verdad? Y también que sepan de qué es lo que tiene Becal al momento de que vayan retornando. O sea, ganarlos como aliados y básicamente poblar los aliados dentro de la institución. Claro. No, yo soy una firme convencida del trabajo colaborativo para mí, que vamos a trabajar nomás luego como aliados, ¿verdad? O sea, ese es el camino es aliarnos, por eso es que hoy estamos mucho más de cerca trabajando con el CONACYT. Mira, el CONACYT tiene muchos incentivos, sobre todo para doctores, que es donde es más difícil. O sea, esta reinserción y la parte en la academia y demás se da con los doctores. En el caso de las personas que habrán hecho alguna maestría, la reinserción es sumamente rápida, es rapidísima. Pero con el caso de los doctores, sí ya hay un periodo mayor de incorporar, decimos siempre de aterrizar otra vez al país, de que se puedan incorporar. Si en una maestría es menos de un mes, en más del 86% de los casos, en un doctorado ese tiempo sí se agranda un poquito más de 6 meses. Y más todavía si uno va a trabajar para la industria, ¿no? Porque si uno está en la academia, y son pocas universidades que tienen las universidades bien financiadas para financiar investigación, ¿verdad? Absolutamente. Y eso más aún en estructuras como las nuestras, que las universidades son públicas, no es que o sea, creo que tal vez la más reconocida dentro de las universidades públicas es la Politécnica, ¿verdad? Que tiene un grupo de investigadores permanentes, ¿no? Súper importante. Entonces, eso es un desafío muy grande, que es, vos no podés competir con los financiamientos, tenés que tener un muy buen esquema de financiamiento. Y eso mira, uno se compara con Estados Unidos o con otro tipo es una prioridad de Estado, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hoy nos queda para construir. Eso es lo que hoy estamos ya empezando a trabajar. ¿Por qué? Porque estas personas que retornan y que, bueno, uno de los roles de la universidad es la investigación, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde tenemos que fortalecer. Sabemos que, a ver, de los 40 que retornaron, tengo además 200 paraguayos hoy que están por terminar un doctorado y que van a venir a competir. Entonces ese es el camino que hay que preparar para esos 200 más. Con Becal se duplicó y se está por triplicar en los próximos años la cantidad de doctores en el país. Antes de Becal, alrededor del 2015, había en todas las disciplinas, en todas las áreas de la ciencia, 150 PhDs en Paraguay, 150 doctores. Hoy ya han retornado 40, están en proceso de formación alrededor de 200, entonces la cantidad, solo eso es Becal, ¿verdad? Y eso es solo Becal, por eso. Ni siquiera estamos contando los demás, gente que ya consiguió para hacer su doctorado financiando para otros temas. Y te hago una consulta en las disciplinas en las cuales estos... ¿A dónde van? ¿A dónde van? Tenemos, no sé si quieres compartir parte de tu lámina, Andrea. Justamente mi siguiente pregunta era sobre la demanda de estas carreras, entonces para que veamos dónde hay mayor demanda y después obviamente le respondes a Dominica en esa línea. Hay 2.730, se otorgaron, ¿verdad? 2.730 becas desde un lapso de 2015 al 2022, que es justamente los 7 años que estabas mencionando, Andrea. Si puedes, por favor, desglosarlo esto. Bueno, y te cuento cómo es esto. ¿Por qué educación está primero? Porque entendiendo el impacto directo de la educación, hay un componente de Becal especial para educadores del Ministerio de Educación. Entonces, dentro de ese rubro educación o de ese sector educación están personas que van normalmente a hacer alguna maestría o doctorado en educación, pero hay convocatorias específicas para educadores del Ministerio de Educación. Entonces, eso es lo que esperamos que tenga un tremendo impacto, porque ahí fueron no solo a hacer doctorados y maestría, fueron a hacer entrenamientos docentes, así por un periodo un poquito más corto de pero sería a partir de un semestre, y fueron fueron a Francia, fueron a España, a Chile, a Colombia a hacer un programa de entrenamiento docente con todas las herramientas pedagógicas y tecnológicas específicas
a demanda del MEC. Entonces, y esto es para educación, o sea, educación media, educación básica. todos los niveles desde el MEC, ¿verdad? Por el impacto que va a tener en la educación paraguaya que vimos, analizando niveles iniciales, medio de educación, sabemos que los niveles, la verdad, que son alarmantes. Indicadores en esto son bastante alarmantes. Entonces esperamos desde estas convocatorias con el Ministerio de Educación, que son a demanda de ellos, en las áreas que el Ministerio de Educación nos solicita, y nosotros buscamos ahora, justamente estamos explorando con Colombia alguna maestría, tenemos una actualmente con México, les digo, con el Tecnológico de Monterrey, que es en Humanidades Digitales. Sí. Entonces eso se trabajó, la malla ha pedido a demanda del MEC para satisfacer una necesidad específica del Ministerio de Educación. Eso por un lado, ¿verdad? Después las otras áreas, en realidad, en principio, en estos primeros años han ido respondiendo a quienes en Paraguay culminan la universidad. Entonces, por supuesto que hay más humanidades, hay más ciencias sociales, quienes van, de jóvenes, de personas que van terminando la universidad y son quienes más acceden en un principio a becal, ¿verdad? Pero hoy también vemos un número creciente de las otras áreas, ingenierías, que es súper importante, la parte de tecnología, la parte de ciencias agrarias, las ciencias médicas, es algo que también va creciendo, ¿verdad? Entonces, primero fue más ciencias sociales y humanidades en respuesta a quienes se reciben más en Paraguay, ¿verdad? Claro. Y uno también crea los incentivos de manera distinta, ¿no? O sea, acá tenemos un exceso de abogados y de egresados de ciencias sociales, y si nosotros queremos avanzar hacia un futuro y podemos dar saltos tecnológicos, realmente tendríamos que darle el enfoque y los incentivos en las áreas tecnológicas, ¿no? Y esta es una manera de hacerlo. Esta es una manera de hacerlo. De hecho, Becal no financia, entendiendo que tienen un retorno por ahí más privado, no financia un MBA, no financia business y no financia leyes tampoco, solo para sector público. O sea, si fuera un abogado del sector público también que pueda venir a impulsar, qué sé yo, esto de la renegociación de Itaipú, todo lo que tenga que ver con aspectos regulatorios y demás, para el sector público se pueden ir a hacer algún tipo de maestrías en esta área, la de leyes. Pero no así por el momento dentro de lo que es sector privado, entendiendo el retorno privado que por ahí tienen. Y Becal es una política pública que es para los paraguayos finalmente. Podemos avanzar, compañeros, con la siguiente lámina, porque el material que nos trae Andrea es sumamente interesante porque trae datos concretos, y eso que yo te decía, uno puede llegar a dimensionar el impacto que puede tener. Aquí tenemos más de 1.100 becarios activos por el mundo distribuidos, evidentemente, en distintos países, Andrea, y veo que España lidera los becarios activos. La cuestión del lenguaje también. Claro, y ahí es la barrera del lenguaje. ¿Por qué dejamos... A ver, te explico cómo funciona Becal, para que se pueda entender mejor. Becal apunta a la calidad. Queremos siempre resguardar la calidad de Becal porque eso es lo que se ha venido construyendo en los últimos años. Entonces usamos unos rankings globales de universidades. Es una variable absolutamente externa, está aislada de cualquier otro tipo de presión, lo que fue. También es una construcción, ¿verdad? Al inicio era en todos los casos, en todas las modalidades, las 300 mejores universidades del mundo. No se sabía si los paraguayos iban a llegar a las 300 mejores universidades del mundo. Hoy sabemos que llegan. Entonces, como maestrías, por ejemplo, lo que es ciencias, tecnologías, innovación, son de mucha demanda. Hemos ya bajado los rankings, o sea, somos más exigentes, más estrictos con estas. ¿Por qué? Porque es, por un lado, la de mayor demanda, todas las maestrías en ciencia, tecnología, innovación, investigación, mucha demanda, y por otro lado vemos que cada vez más llegan los paraguayos. Entonces, si bien al inicio eran las 300 mejores, hoy estamos para lo que es CTI, ciencia, tecnología e innovación, o lo que se conoce como STEM, las 100 mejores. Si fuera el área de ciencias sociales, nuestras áreas, Horacio, prepárate también vos, es las 50. Estás anotando. Por supuesto. Las 50 mejores. Entonces, ¿qué pasa entre las 100 y las 50 mejores? Resguardando la excelencia académica. No hay ninguna en español. Sabemos que no hay en español, pero también vemos que se preparan y por ahí no les sale a la primera, por ahí necesita, vuelvo a rendir mi inglés y qué sé yo, pero sí llegan, ¿entendés? Por ahí no a la primera, por ahí no a la segunda, pero definitivamente es la que mayor demanda tiene. Entonces, por eso es que nos hicimos más exigentes. Y ahí hay otro tema que no es menor. La red de Becal hace que vos puedas también contactar con todos los universitarios de esas universidades que te han interesado a vos, para que te den una mano. Entonces, se genera también ese lazo importante de intercambio y de networking, ¿verdad? Que es muy importante. Nosotros hacemos siempre estos eventos de networking que al final es esta articulación
que queremos generar, que queremos impulsar desde Becal. Les cuento más, qué sé yo, en el caso de los doctorados. Para cerrar esta parte, en el caso de doctorados y maestrías en educación, sí vamos hasta las 300 mejores universidades del mundo en cualquiera de los 3 rankings. Entonces ahí, en las 300, que es para doctorados en todas las áreas de la ciencia y maestrías en educación, ahí sí hay algunas universidades en la región, Chile, Colombia, México y España. Para este número un poquito más grande que ves en España, que es la de habla hispana que reúne mayor cantidad de becarios, son de doctorado y de maestrías en educación, porque ahí nuestro ranking, nuestra exigencia va hasta las 300. Con relación a los espacios de networking y lo que se va generando, esto de, bueno, yo te ayudo, es demasiado importante porque ya tenés a alguien ahí. Los grupos de paraguayos, la verdad es que trabajan muy bien. Nosotros hicimos una reunión y les mostramos cosas. Mira, desde ya los becarios seleccionados, a los nuevos becarios, desde estas son las oportunidades que tenés en las bibliotecas, en los teatros gratuitos para estudiantes, el súper más barato, el barrio donde te conviene vivir, hasta ese detalle de apoyo que se genera con las redes al final. Sí. Para nuevos becarios, para becarios viejos, y ahora el desafío es esto, articular con actores en Paraguay, articular con ellos. Tenemos una última lámina que también me parece interesante, Andrea, de dónde salen los becarios de alguna manera, por denominarlo, ¿verdad? Y obviamente vemos que Capital es el que lidera. Sería la siguiente, por favor, compañeros, y si nos puedes desglosar, quizás por las condiciones, obviamente, de acceso, pero vemos también un aumento importante de otros departamentos que te dan la pauta de que la gente y que los jóvenes se están preparando, evidentemente, en esa línea, y como que hay eso que decía Dominica, una transformación, una reconversión en el sentido del paradigma que tiene hoy por hoy el estudiante. Sí, porque sabemos que la oportunidad está, que se puede competir y vas a llegar, y además tenés que prepararte porque toditos estos van a venir y con ellos vamos a competir, ¿verdad? Entonces sí, siempre hubo una mayor concentración en lo que es Asunción Central. La verdad es que con mucho orgullo yo les cuento que en las últimas convocatorias más del 30% es del interior del país, y también nos propusimos como objetivo en Becal este año llegar a todos los departamentos del país. Hemos visitado todas las universidades nacionales en todos los departamentos, y cuando uno llega y ve la realidad, una de las primeras que fuimos este año fue a Concepción, la Universidad Nacional de Concepción, y viendo los rankings, qué sé yo, no hay ninguna en español entre las 50 mejores, bueno, pero sí tenemos becas de idioma, le decíamos, pero al final ninguno de los institutos con los que teníamos convenios para idioma en Paraguay estaba en Concepción, y bueno, y ahí al ver la realidad, y bueno, ok, veamos, por lo menos con alguna Asunción que se pueda hacer de forma virtual, y ya que empiecen a tener idiomas y les impulse después a ir a estudiar afuera, es una oportunidad. Y hay otra cosa que se va dando también, les voy a contar, que es muy lindo. Estuvimos la semana pasada en Pedro Juan Caballero, y al principio me iba yo y bueno, y contaba de Becal, con los aspectos, requerimientos, demás. Hoy ya viene un becario retornado y te cuenta su experiencia. Entonces vino a la charla que hicimos en Pedro Juan el lunes pasado, viene una docente que fue a hacer un entrenamiento docente a Francia. Era una convocatoria especial del MEC que tenía primero una nivelación de idiomas, porque ya no tenía idioma, y después hizo su entrenamiento docente, y ella ya contó su experiencia. Bueno, y no sabía, no me animaba, mi marido, qué sé yo. Bueno, sí, es cortito, un año pasa volando, y decidí irme. O sea, y ahora estoy pensando en hacer mi doctorado y capaz que mi esposo me acompaña, ¿entendés? Eso que se va generando. Y hoy ya es la persona que se fue, el que se va a la universidad a contar su experiencia. Y es la semillita que se planta, ¿verdad? Totalmente. Esa semillita es increíble. En Encarnación hay mucha gente, por ejemplo. Habíamos ido a hacer una charla, ese sí ya fue como hace 2 meses atrás, y uno de los docentes de la universidad luego ya era un retornado de postdoctorado. Él ya había hecho su postdoc en España. Después también fueron a hablar y contar ahí su experiencia. Uno de los profesores también, que la charla que hicimos en el primer semestre, él sí que ya se postuló, ya fue seleccionado, y en el segundo semestre ya se estaba yendo, ya empezaba sus clases en septiembre. Entonces demasiado se genera. La verdad es que yo a veces no sé cómo expresar cuando veo estos impactos más de corto plazo y largo. Y lo importante también que vienen a ser las nuevas plataformas como las redes sociales para masificar este tipo de información y poder llegar a más gente también, ¿verdad? Y eso que también mencionaba Dominica sirve como un reimpulso y un contagio que se genera, ¿verdad? Y yo te escucho hablar y me contagias el orgullo, evidentemente, que sentís, y que hay una apuesta importante y que es lo que importa, ¿verdad? Dentro de todo, y para el crecimiento y desarrollo del país, que es lo que finalmente se busca apostando por la educación, Andrea.
apostando por la educación y apostando hoy a tratar de dar respuesta a las necesidades del país. Nosotros sí ya desde esta última convocatoria, en la modalidad autogestionada, ya le damos otra vez puntos adicionales a áreas prioritarias. Por ejemplo, desarrollo energético, industrialización de productos agropecuarios, todo lo que es tecnología, ciberseguridad, son áreas potenciadas otra vez, entendiendo que el país necesita esa formación, y ahí queremos dar respuesta. Hay puntos adicionales desde esta última convocatoria para esas áreas que queremos impulsar desde Becal. Andrea, te invito a que te quedes con nosotros hasta las 14 porque tengo varias preguntas, así que vamos a hacer obviamente más preguntas a la vuelta del corte. Estamos hoy con Andrea Picasso, ella es coordinadora general de Becal, hablándonos sobre la formación de capital humano avanzado para Paraguay. Y Ángel, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Descubre lo bueno. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Correcto. 46 minutos pasaron de las 13. Estás escuchando Economía Mil aquí por Radio Mil, por supuesto. Van cayendo mensajes al 0994-674-000. Y Andrea, me gustaría en este último tramo hablar sobre las becas Carlos Antonio López, Becal 3. Hay un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que obviamente es y va a servir de un reimpulso muy importante para lo que es este programa. Si podrías hablarnos más sobre eso también, Andrea, por favor. Claro, les cuento lo que se viene. Se viene la nueva fase de Becal. Le llamamos Becal 3. Este es un proyecto que 3.0. 3.0 ya estamos. Ya Becal estamos. 3.0, ya bueno. encaminados. Se acaba de aprobar, entonces ahora estamos esperando ya la promulgación de la ley y a partir de ahí meterle pata con las condiciones previas al primer desembolso. Es un proyecto que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y apunta a 6 años más de Becal.
¿Qué cosas mantiene? Por un lado, Becal, como hoy conocemos, de seguir financiando posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorados de excelencia académica en las mejores universidades del mundo. Eso es una parte. Tenemos ahí, apuntamos a la sostenibilidad. Por la otra, poder traer programas también de excelencia académica a Paraguay y llegar más, impulsar este engranaje que es necesario, esto con las universidades nacionales. Paraguay no tiene muchos centros de innovación, de investigación, think tanks, entonces que se pueda generar esos diferentes engranajes en el país, ¿verdad? Y como tercer pilar también Becal ya pretende ayudar a ver a los diferentes sectores productivos a complementar, a acompañar sus esfuerzos de formación de su personal. A ver, voy a mencionar cualquier sector, a ver, el sector lechero, el sector agro, el sector de ciberseguridad tecnológico. Entonces ya estaban como pensando en enviar su gente, sus propios empleados a formarse. Y ahí viene Becal y le dice, ¿qué área querés? ¿Qué necesidad tenés? Yo te complemento el financiamiento, apuntando un poquitito a la sostenibilidad de Becal, a que esto pueda ser también un partnership interesante en respuesta exacta a la necesidad de un sector, de una empresa. Entonces, si esta empresa dice, quiero enviarle a mi gente a que haga una especialización en Brasil, porque tenemos el clima similar, las condiciones similares, ok, entonces nosotros le complementamos, qué sé yo, el 50% cada uno, el 60% Becal, el 40% la empresa. Eso es lo que ve como innovación Becal 3. Pero para esto también se crea un fondo de garantía. Entonces, ese 40% que pone la empresa puede ser apalancado con un fondo de garantía y conseguir condiciones financieras más flexibles, más apropiadas también. Entonces, ahí complementarnos y apuntar un poquitito más a extender esto que se va generando, este engranaje, este ecosistema, le llamo yo. Mira qué interesante eso, porque de alguna manera a veces para muchas de las empresas, si son pymes o si son empresas medianas que necesitan tal vez dar un salto tecnológico, especializar a su gente, pero no tiene suficiente dinero para hacerlo y tal vez puede encontrar una buena universidad en Brasil, en Colombia, en Chile, donde vemos ecosistemas un poco más similares. Sí. Esto es una oportunidad enorme, o sea, para toda la audiencia, para realmente mantener las disciplinas, más aún porque nuestro país está en proceso de industrializarse, industrializarse en el agro. Vamos a tener un impulso muy grande en el desarrollo forestal. Entonces, estas cosas son extremadamente importantes para la educación, no solamente de una vez, porque hoy en día estamos pensando ya en educación permanente, ¿no? Es continua. La malla curricular va cambiando todo el tiempo, las necesidades del mercado, todo el día se dan saltos tecnológicos. Entonces, tener elementos como estos para poder continuar incrementando la productividad de las empresas paraguayas, ¿verdad? Porque eso es un desafío muy grande. Y ese es el punto, que Becal pueda apoyar a elevar la productividad de los diferentes sectores económicos del país. Entonces, si empresas o gremios, sectores tenían pensado formar a su gente, a sus recursos humanos, el mayor capital, ¿verdad? Bueno, y que Becal pueda complementar el financiamiento. Ha sido también esa una crítica a Becal en el sentido de, bueno, quiénes se van becados y demás, ¿verdad? Pero hoy día entendemos la importancia de que se genere para el país este capital humano avanzado, la importancia que ha tenido de que se pueda dar el engranaje, el ecosistema o como le llamen, ¿verdad? Y muchas veces nos dicen, a ver, ¿es difícil la reinserción? Sí, claro que es difícil, ¿verdad? No es fácil, ese aterrizar en el país es difícil. Pero justamente para eso está Becal. O sea, sabemos que hay áreas que hoy no tiene el país. Y para eso pues se hace este esfuerzo de estos recursos para que se traigan. Y ahí hay otro tema que no es menor, que es ese diagnóstico permanente, lo que necesita el mercado, lo que necesita una propia empresa. Eso es algo muy difícil de tener el pulso constantemente. Entonces, qué importante es que las propias empresas hagan sus propios diagnósticos, ¿no? Que no sea a través del Estado el que haga el diagnóstico, a través de... O sea, que realmente sea algo que pida el mercado. Absolutamente de acuerdo. Y sabes que tiene esta nueva fase de Becal, tiene ya previsto la realización de talleres de identificación de necesidades de dónde crees que te formemos, ¿verdad? Tanto con el sector público, que también es un actor importante, súper importante en el sentido de, necesitamos mayor especialista en todo esto de regulación, queremos exportar nuestros productos y bueno, toda la regulación a la que deben ser sometidas en los países, ¿verdad? Afuera, cuando salen nuestros productos. Entonces, sector público y cómo elevar la competitividad, la eficiencia del sector público. Entonces,
Entonces, por un lado, talleres que me permitan identificar dónde podemos mejorar competitividad y eficiencia del sector público que acompañe también este incremento en la productividad de los diferentes sectores dentro del privado, ¿verdad? Dentro del privado, y ahí complementar. Para el sector público, como te digo siempre, estas becas de maestría, doctorado van a ir al 100%, y en el caso del sector privado se está pensando en este cofinanciamiento, de que Becal complemente lo que las empresas, sectores o la propia persona pueda y se apalanque con este fondo de garantía. Ahí hay un poquito más de $3 millones para un fondo de garantía. Creo que es 1 a 5 lo que se puede incrementar. ¿Y ese fondo de garantía ya está en operación? ¿Ya está aprobado? Está aprobado y se va a generar dentro de la AFD. Exacto. Está aprobado. Esperamos que el año que viene ya se pueda conformar. Ya tenemos ahí, estamos hablando con la gente de la AFD para suscribir un contrato. Ya tenemos un reglamento operativo para el fondo de garantía que debe ser aprobado, validado, y ahí ya poder dar. Bueno, ya nosotros te comprometemos en piso para que nos vengan a contar un poco más sobre su producto. En vigencia, por supuesto. En vigencia. Sí. Andrea, antes de cerrar, porque nos quedan como 6 minutitos aproximadamente, me gustaría que nos des más detalles de cómo una persona puede acceder a estas becas. Bien. A grandes rasgos, ¿verdad? Bien. Puede entrar a la página web, ahí puede tener toda la información, cuándo se hacen las convocatorias. Les explico así bien rápido para que me entiendan. Becal tiene 2 grandes modalidades: autogestionadas y las asistidas. En las autogestionadas, que son las más numerosas para Becal, lo importante, lo que tiene mayor ponderación es el ranking de la universidad, aplicando siempre, apostando a la excelencia académica. Entonces, mi recomendación es, por favor, exploren, revisen, pregunten. Esto es un autoaprendizaje, es ahí conocerse. Mismo. Exploren, pregúntenle, bueno, acá una persona, una amiga. Hoy con seguridad, sí o sí, alguien ya tiene un conocido, primo, compañero que se fue por Becal o que se fue al exterior. Ya sabe, exploren, porque nos dicen muchas veces, no, este es el programa que quiero. Tenés muchísimas oportunidades, hay muchísimas universidades, programas, maestrías, todo. Exploren. Miren los rankings, si alguien quiere, acá ya le digo Horacio, salí de acá y ya te vas a mirar los rankings. Eso es muy importante como ponderación para Becal. Y a partir de ahí, ¿qué programas, qué maestrías? Explorar. Esta convocatoria autogestionada se hace 2 veces al año, una en cada semestre, y siempre, a ver, todo lo que es hemisferio norte, Estados Unidos, Reino Unido, empieza agosto-septiembre. Entonces siempre se aplica un semestre antes en Becal. Primer semestre se aplica para programas que empiezan en el segundo semestre. Aplicación a Becal en el segundo semestre, que fue el que acaba de cerrar, para programas que inician en el primer semestre del año que viene, por ejemplo, Hemisferio Sur, por ejemplo, España, Australia. Entonces, siempre Becal un semestre antes. Esto es la modalidad autogestionada. Además, Becal tiene otras modalidades que son las asistidas, donde hay un acompañamiento mayor, sobre todo a ver en la colocación académica, a ver qué programa, qué universidad, de acuerdo al perfil de la persona. Y ahí sí les pido que nos sigan en nuestras redes, en nuestra web. Mira, tenemos hasta TikTok, porque ahí hay mucho contenido. Por supuesto, bueno, sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Nos falta un TikTok, pero ya te comprometo acá. Reclamo constante de Dominica. Ella va a estrenar el TikTok de MF. Yo te apoyo. A mí me encanta porque en realidad te puedes crear contenido y ahí tenemos desde esto, a ver cómo usar el ranking de universidades, cómo explorar, a ver historias de vida, de cómo aplicar y de quiénes están volviendo. Así mismo. Entonces, dentro de la otra gran convocatoria asistidas, ahí difiere de acuerdo a los países. Entonces, tenés Fulbright, tenés Chevening, que es respectivamente con la embajada británica, americana y británica. Tenemos programas con DAD, con España, con Fundación Carolina, y cada uno tiene sus propios tiempos y los diferentes requerimientos que se van a hacer. Entonces, por eso, para las asistidas, donde les acompañamos más de cerca, sobre todo en estas que tienen que ver con idiomas, como ir a Francia, que hay toda una nivelación en Paraguay, y allá también, previo a que puedan iniciar su maestría o doctorado. Entonces, esos tienen diferentes fechas a lo largo del año. Síganos para ver a alguien que esté interesado, ya puede acompañar lo que es alguna postulación a DAD, que es el Servicio Académico Alemán, o CALDO, que es el Consorcio de Universidades Canadienses, Chevening y Fulbright, que son también bastante ya sumamente prestigiosas, ¿verdad? Y varias más dentro de lo que son las convocatorias asistidas de Becal. 2 grandes grupos, autogestionadas, la calidad, el ranking es importante. Las asistidas les acompañamos de cerca y ahí
es mirar un poquito en el año a medida que se van lanzando las diferentes convocatorias conforme a cuando inician los programas en los diferentes países. ¿Y hay qué toma Becal como para decir, este es un buen candidato, a esto lo queremos apoyar? ¿Cuáles son las cosas condiciones que ustedes van mirando en una persona que se va postulando? Ese es un trabajo que se hace con estas agencias de gobierno, revisando el perfil, y ahí lo que se revisa básicamente son los antecedentes académicos y profesionales, ¿verdad? ¿Qué apunta? En todos los casos, algún programa que va a ser financiado por Becal debe sumar a lo que es los objetivos estratégicos y los ejes estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo para Paraguay, ¿verdad? Entonces, Paraguay, que busca ser una economía productiva, verde, siempre apuntando a alguno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, en todos los casos. Andrea, me llegan mensajes y pregunta a esta persona, ¿por qué no lanzan becas para universidades de Latinoamérica? Siempre se basan en el ranking internacional. Hay universidades en Brasil que son excelentes en agronegocios, en Argentina que tienen muy buenas maestrías en economía, que creo que va a ser el siguiente paso con este Becal, con lo de Becal 3, ¿verdad? Con lo de Becal 3, pero actualmente, hoy, lo que tenemos de Becal que sí apunta a los rankings, en realidad, viendo esto y siempre manteniendo el prestigio de Becal, los rankings van para doctorados y maestrías en educación, las 300 mejores. Entonces, doctorados en todas las áreas de la ciencia sí tienen muchas oportunidades, no solo en España, sino en la región. Así como mencionaba la persona, tenemos becarios haciendo algún doctorado o maestría en educación en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, ¿verdad? Para esas áreas sí, para lo que es, de nuevo, maestrías en CTI o STEM, es las 100 mejores universidades al momento, ¿verdad? Sí puede ir a la región alguien que quiera hacer un doctorado. También movilidad de grado, no hablamos de movilidad de grado mucho, intercambio de grado, es las 300 mejores también. Y ahí tenemos, qué sé yo, convenios con CPK, que es el Comité Paraguay-Kansas, donde hay una comunidad de paraguayos que se van a sentir como locales. De hecho, el convenio implica que nosotros tengamos in-state fees, o sea, los costos como si fueran locales de allá, y es sumamente conveniente. Hay muchos paraguayos en Kansas haciendo intercambio de grado para estudiantes que han cursado al menos la mitad de su malla curricular y quieran ir a hacer unas asignaturas, un semestre afuera, y también maestrías, doctorados con Kansas. ¿Alguna otra primicia, Andrea? Porque nos quedan un minutito y no quiero desperdiciar el tiempo contigo, aparte de Becal 3 que tenemos para el próximo año a la vuelta. Más que nada es decirles, saben que se tienen que animar, porque esto está abierto. No solo van a competir con quienes vayan retornando, así que prepárense, no pierdan esta oportunidad, exploren. La mayor recomendación es exploren el programa de universidad, exploren porque está la oportunidad disponible, está. ¿Dominica? No, yo solamente quiero acá agradecerle a Andrea, porque la verdad que yo siempre creo que ella es así una vendedora, propulsora, entusiasta y realmente es contagioso su entusiasmo. Y más aún porque este es un programa que realmente cambia las vidas de personas y cambia la vida de las empresas y cambia la vida del país. Entonces, solamente agradecerle y decirle que yo también, entonces ya me volví una entusiasta, por lo menos por lo que se viene después en este Becal 3.0. Sí, gracias. Y desde aquí vamos a seguir, obviamente, impulsando y monitoreando parte del programa, porque como decía también Dominica, obviamente suma demasiado al país y eso es lo que tratamos de hacer en este microespacio cuando hablamos de economía. Y yo creo que ahí Horacio ya anotó todos los tips y seguramente va a ser el próximo becado. Agendadísimo, nos vamos a estar viendo con Andrea seguidamente. Te esperamos Horacio, y la verdad que le esperamos también a la audiencia interesados. Comuníquense, estamos ahí disponibles, nos pueden contactar desde todas las redes, en realidad yo siempre respondo para que exploren y que se animen. La idea es que se animen porque sí se da. Y solamente de vuelta, pero un tema más, realmente aplaudir la apertura de ustedes, de siempre de interactuar con los estudiantes, con las comunidades, acá con nosotros en estos espacios, que nosotros también tratamos siempre de interactuar con nuestra audiencia para poder comentarles un poco más sobre la economía, qué está pasando, quiénes son los actores. Entonces creo que esto escuchar el tema del capital humano es un desafío tan grande para un país de pocos recursos, pero con enormes recursos a la vez que su gente. Así que... Y como decías, esta inversión que es ingrata porque no se da en el cortísimo plazo, pero cuando se da, la verdad que es exponencial. Así es.
Andrea, un gusto tenerte, que tengas un buen martes. Muchas gracias igual y un saludo a toda su audiencia. Le decimos a la gente, Horacio, que pueden escuchar este capítulo y otros capítulos en... Así es, en Economía 1000. Nos pueden escuchar en Spotify, también estamos en YouTube bajo ese mismo nombre, Economía 1000. Van a poder encontrar todos los capítulos de nuestros invitados acá en mesa, que nada, un muy buen material para todo quien quiera escuchar. Estuvo con nosotros Andrea Picasso, coordinadora general de Becal, hablándonos sobre la formación de capital humano avanzado para Paraguay. Dominica, ¿te esperamos esta semana o ya no te vemos? Y si me invitas, estoy acá. No, pero siempre está abierta la puerta de la cabina. Horacio, nos reencontramos mañana puntualmente a las 13 mañana, con más noticias, por supuesto. Y nos despedimos de la audiencia mañana puntualmente a las 13.